Ante la locura de Donald Trump, porque no hay otra forma de llamarle, aparentemente, ante las locas declaraciones de guerra y de amistad a la vez, de amenaza y luego de diálogo, pues Irán ha declarado que no tiene otra opción más que resistir. El líder de Irán y el presidente iraní coinciden que la resistencia será el arma mortal para Donald Trump. Pero hay más, los aliados de Irán están incluso dispuestos a dar la vida. Hezbollah amenaza con una lluvia de fuego sobre los estadounidenses y habla de aniquilación. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿se atreverá Estados Unidos a desafiar la lluvia de misiles de los aliados de Irán? Comencemos. Iran has been as you know, they stage terror all over the world. Reverse the malign activity of this Islamic Republic. Iran is a rogue regime. It has been a threat throughout the Middle East. Ante esta amenaza constante, pero variante e incluso contradictoria, Irán responde: no hay otro camino que resistir. که جمهوری اسلامی مسیر مقاومت را در پیش گرفت و موفق شد توفیق پیدا کرد توانست بر موانع فائق بیاد. این یکی از علل دشمنی است. اونا میخوان ما شکست بخوریم، اونا میخوان ما منصرف بشیم، اونا میخوان ما به عنوان تسلیم دستهای خودمون رو بالا کنیم، چون نمی کنیم دشمنی میکنن. در این مقطع راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم تا زمانی که دشمن ما پشیمان بشه و بفهمه این راهی که انتخاب کرده راه ناصحی و نادرست بود. Y es que el líder de Irán advierte de los cambios tan repentinos de Donald Trump. زرنگبازی سیاسی این آقا مسئولان جمهوری اسلامی رو فریب نمیده، ملت رو هم فریب نمیده. باید آمریکایی‌ها نزدیک نشن. هر جا آمریکایی‌ها پا گذاشتن یا جنگ شد، یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا استثمار شد، استعمار شد، تحقیر شد. Si a Estados Unidos se le ocurre tocar a un soldado de Irán, le caerá una lluvia de misiles. Alerta el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dice que su aliado Irán no está solo y que tanto los estadounidenses como los israelíes serían aniquilados. أن أقدم هذه الأجوبة وليسمعها الأمريكي والإسرائيلي وغيره. تمام؟ هذا سبب الحكي. نعم نحن لدينا صواريخ دقيقة. نعم نحن لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة. Pero parece que a Estados Unidos no le importa. En estos momentos, Estados Unidos realiza uno de los ejercicios con fuego real más impresionantes de los últimos tiempos, justo frente a las aguas de Irán. Su portaaviones nuclear Abraham Lincoln, destructores, aviones de guerra, bombarderos B-52, aviones de guerra electrónica. Todos disparando, preparándose y ensayando un ataque letal. Our mission is threefold. It's to deter Iranian aggression, 2, to ensure the free flow of commerce through the region, and then 3rd, to protect and, if necessary, defend U.S. forces and interests. Pues ahí están los hechos. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias siempre también al equipo allá en Madrid y a todo el Departamento de Investigación y Creatividad de Detrás de la Razón aquí en Teherán. Gracias a usted también porque pues usted es el único motivo y gracias a usted también se hace posible este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo como siempre el honor de presentar pues al maestro, al gran maestro Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, quien está ahora en Francia. Gracias. Y pues también al gran abogado José Luis Urosa, abogado en Madrid. Gracias a los dos. Buenas noches.
José Luis, empiezo contigo y hay muchísimas preguntas. Como siempre, el presidente de Irán y el líder de Irán han declarado que resistir es la única opción para Irán. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como hemos visto en otras ocasiones, la escalada de tensión en la zona es una cuestión manifiesta, y yo creo que ahora mismo, debido quizá a una política errática ahora mismo de Donald Trump, donde una cosa es de una manera un día y la siguiente es de otra, pues se han producido situaciones que han producido y han provocado escaladas de tensión. No obstante, la esperanza que puede haber en este asunto es que efectivamente yo creo que ha habido un cambio en la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, y eso lo veremos a continuación seguramente a través durante el debate, con las declaraciones que ha habido tanto de Pompeo como de Shahanian como del propio Trump, diciendo que puede haber diálogo, puede haber acuerdo, y que lo que hay realmente ahora mismo encima de la mesa es una escalada de tensión en función de prevenir situaciones y de tener fortaleza en las posiciones de negociación de Estados Unidos al respecto. Bien. A mí me parece que la cuestión solo puede resolverse recuperando la cordura. Es cierto también que parte del conflicto deviene de una posición geoestratégica importante de Irán y de una política exterior de Irán que ha estado basada fundamentalmente en dos grandes principios. El principio que se formuló en el propio inicio de la revolución de ni Oriente ni Occidente, República Islámica, y en la exportación de la República Islámica al resto de los países de la zona, y al mismo tiempo con las intervenciones a través de grupos, en muchos casos paramilitares en la zona, y en la intervención en todos los conflictos que está habiendo. De tal manera que ahora mismo es un choque de intereses geoestratégicos que yo creo que la cordura se recuperará, y de hecho yo creo que hay un cambio ahora mismo en la política exterior de Estados Unidos en la materia. Bien. Iñaki, ayer el canciller de Irán alertó que si Trump continúa con su máxima presión económica contra el pueblo iraní, pues el gobierno actuará y habrá consecuencias y graves. Pero hoy el líder y el presidente dijeron que la única opción de Irán será resistir. A ver, explícame esto, por favor. Bueno, basta tener un poco de conocimiento de historia y de estrategia militar para saber que, sobre todo de estrategia político-militar, para saber que entre el concepto de resistencia y el concepto de ofensiva hay un ligero matiz que lo confunde inmediatamente, ¿no? Aparentemente un país puede estar en resistencia pasiva cuando, sin embargo, está tomando medidas ofensivas, porque desde la estrategia de ese país lo que está haciendo es tomar medidas que debilitan al país agresor, ¿no? Si nos fijamos en la política de Irán, desde que en los años finales de los años 70 empezó a sufrir el cerco permanente y cada vez más agudo de Estados Unidos y de Occidente en general, todo ha sido una permanente política externa de resistencia, pero una política ofensiva de multiplicar las fuerzas, las alianzas y los contactos, ¿no? Ha sido, cualquier estratega militar sabría que es precisamente lo que se llama una política flexible, ¿no? O cualquier boxeador sabría lo que es una defensa flexible, ¿no? Irán lo que ha estado haciendo ha sido establecer contactos internacionales, ampliar su glacis de defensa, ampliar su glacis de influencia, teniendo en cuenta los orígenes en los cuales salió Irán a finales de los años 70. Esto no debemos olvidarlo nunca. Un país aplastado, un país que había sometido las consecuencias de la agresión injusta de Irak en los años 80, lo que tuvo que pasar Irán en la Primera Guerra Mundial. Ahora, muy recientemente se ha conocido un informe no negado por Gran Bretaña, que acusa a Gran Bretaña de haber matado como mínimo a 8 millones de iraníes por hambre durante la Primera Guerra Mundial, la dictadura de Shah, etcétera. Si analizamos toda esta experiencia histórica, vemos que Irán, y ahora también lo está haciendo, es aparentar una resistencia numantina cuando en el fondo está aplicando un concepto de crear alianzas, de crear enlaces protectores, de crear relaciones internacionales, de recuperar su economía y sobre todo de dotarse de armamento aparentemente defensivo, pero con un poder ofensivo terrible que puede hundir prácticamente cualquier navío de guerra norteamericano que se acerca a sus costas. Lo que
está haciendo es eso, ¿no? Por tanto, yo no veo ninguna contradicción en esas declaraciones. Lo que veo, por otra parte, sí veo es una ignorancia tremenda de la mayoría de los comentaristas políticos de Occidente que desconocen la astuta política muy sabia por parte de Irán a lo largo de tantos años. Gracias, Iñaki. A ver, José Luis, el líder iraní alertó de los cambios tan repentinos y contradictorios del presidente de Estados Unidos e incluso ironizó. Yo te pregunto, la cúpula de Irán, ¿cómo ve estos cambios? ¿Como un padecimiento psiquiátrico? ¿Como una estrategia política? ¿Como ignorancia de Donald Trump? ¿Cómo los ve? Pues yo creo que los ve desde la poca confianza que se ha generado después de que se abandonara la doctrina del poder blando, que ha sido la guía política de la política exterior estadounidense en 70 años continuados. Se abandonó esa teoría, se abandonó esa posición y fue Barack Obama quien renuncia y sale de esa posición, lo cual creó una situación de desconfianza y de realpolitik. Yo creo que no es más que la intención, Estados Unidos no tiene ahora mismo más que la intención de persuadir y reforzar las posiciones negociadoras respecto a una serie de cuestiones, yo creo, trascendentales, tanto para Irán como para la zona del Golfo Pérsico, y ahora mismo yo creo que lo que hay es simplemente una rectificación de posición en función de que las estrategias de tensión van generando determinados resultados en la política exterior de Trump. Yo creo que la desconfianza es normal desde el punto de vista iraní, como también lo es en cierta medida desde el punto de vista estadounidense, dado que son dos agentes internacionales de primer orden, uno de carácter global y otro de carácter regional, que tienen presencia ahora mismo en todos los conflictos que se están produciendo en el Oriente Medio y que tienen origen, además, yo creo, lleva razón el contertulio, en la política exterior que ha practicado Irán desde el año 78 para acá, y que tiene mucho que ver con la defensa de las posiciones de los chiitas en la zona y al mismo tiempo la intervención en conflictos, en todos los conflictos armados que se han venido produciendo directa o indirectamente. Por otra parte, hay una idea que la dije antes y que a mí me parece clave en la política exterior iraní, es la exportación de la revolución islámica. No obstante, la desconfianza mutua pues se debe a que se consideran mutuamente enemigos. No hay que ver más que las celebraciones de la revolución islámica para darse cuenta de que efectivamente Occidente y Estados Unidos, Israel, son considerados enemigos a exterminar dentro de la concepción política, en muchos casos, de Irán. Esa desconfianza mutua genera que las situaciones de negociación sean complicadas, pero yo creo que se terminará llegando a acuerdos, porque no hay más remedio que llegar a acuerdos. No hay otra posibilidad. Y yo creo que el cambio de política de Trump va a ser una realidad en poco tiempo. Es cierto que venía de... No podemos separar a Trump del personaje, quiero decir. Las bravuconadas, las declaraciones altaneras forman parte de su forma de ser, lo cual yo creo que tiene una mala influencia en la política exterior de Estados Unidos, por lo menos en imagen, aunque luego yo creo que la sensatez y la diplomacia americana efectivamente terminarán funcionando como deben. Bien, a ver, Iñaki, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, dijo que si Estados Unidos toca a un soldado, ataca cualquier posición de Irán, o ataca cualquier posición de Irán, Estados Unidos recibirá una lluvia de misiles y los estadounidenses serán aniquilados. Hablando de Nasrallah, esto, te pregunto, ¿solo es retórica o va en serio? ¿Y por qué parece que esto no le importa a Estados Unidos? Después de la advertencia de Nasrallah, Estados Unidos comenzó a ensayar un ataque con fuego real frente a Irán. Bueno, hay que tener en cuenta que Hezbollah ha vencido ya militarmente 2 veces a Israel, una en 2006 y otra hace pocos meses, hace 2 meses, ¿no? Y le ha vencido precisamente aplicando un sistema de guerra para el cual Israel no está preparado, ¿no? Es un sistema de guerra que se ha visto pues prácticamente desde los años 70, cuando empezaron a proliferar los misiles balísticos de corto alcance, los misiles antitanques, los misiles antibarcos, etcétera, ¿no? Hezbollah, Irán y otros países, China, Rusia, han desarrollado un poder misilístico tremendo que está cuestionando de arriba abajo toda la concepción cuantitativa de la guerra por parte de Occidente, por parte de la OTAN y por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y en los últimos casos, en los últimos meses, el propio ejército israelí ha tenido que reconocer, en su mayoría, no totalmente,
totalmente, ha tenido que reconocer que la descarga de cohetes de Hezbollah le ha sobrepasado, le ha sobrecogido no solamente por la cantidad de cohetes, sino también por su precisión, por su rapidez y por toda la infraestructura que tiene Hezbollah, ¿no? Estamos seguros, cualquier analista mucho mejor informado que yo, obviamente, está seguro que Hezbollah e Irán conservan y producen una enorme cantidad de armas defensivas de esta índole, ¿no? Yo creo que se refería a eso, pero eso es la parte externa, ¿no? La parte interna del asunto es que un nuevo conflicto se daría en una situación socioeconómica mundial muy inquietante. Los datos que hay ahora en estos momentos es que económicamente se está llegando ya a un límite. Se habla ya, aunque el FMI ha hablado de un crecimiento del 3,5%, desde la Morgan hasta cualquier otra entidad internacional que no tenga un contenido oficialmente y externamente tan manifiesto en lo político, está reconociendo que el crecimiento para el 2019, para el 2020, andará un poquito por arriba o justo pelando el 2,5%, ¿no? Si esto es cierto, la propia teoría convencional económica que hoy se da en las universidades de economía al uso reconoce que una economía que asciende que sube solamente del 2,5 a 3 aproximadamente, está bordeando la recesión, ¿no? Esto es lo que ya prácticamente se está calculando para finales del 19 y comienzos del 20. En ese contexto se daría esa guerra, ¿no? Y esto añade un factor interno que no puedo analizar ahora a los Estados Unidos, ¿no? Y hay que analizar este factor interno de la situación económica en los Estados Unidos más. Este factor interno tiene mucho más peso que la propia personalidad de Donald Trump y que incluso que la personalidad de las personas que atrás de él le impulsan, le manipulan, le alaban el ego, le ponen como el que va a salvar a Occidente, ¿no? Es este contexto internacional el que va a añadir o a la vez va a suavizar las posibilidades de una guerra. Iñaki, entonces quiere decir con lo que me estás diciendo que Estados Unidos sí se atrevería a desafiar, por ejemplo, la lluvia de misiles de Hezbollah, o sea, ¿sí se atrevería o no se atrevería? Solo dime sí o no. Es que se atrevería en las condiciones que de aquí a unos meses o a medio año esté en condiciones de crear una protección de misiles, que están intentando crearla a todo correr, una protección de misiles contra esos misiles. Lo que no saben es qué misiles tienen reserva Hezbollah e Irán, que es lo que ha reconocido el propio ejército de Israel, que desconocen qué nuevos misiles, porque saben que no ha utilizado los más modernos. Y Estados Unidos está inquieto y está buscando cómo acortar esa ventaja. José Luis, Rusia se está uniendo a Estados Unidos y a Israel en una reunión para hablar del futuro de Irán. Va a ser en los próximos días. Es una reunión verdaderamente sin precedentes. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolai Patrushev, uno de los hombres con más influencia y poder en Rusia, está viajando a Israel para reunirse con los israelíes y John Bolton. Es una reunión, como decía, sin precedentes. Primero, ¿no debería de estar Irán en esa reunión o no le deberían de avisar, por favor? Yo es que creo que el futuro de Irán en gran medida es un futuro que tiene que ver con la negociación con las grandes potencias y los grandes agentes mundiales. Geoestratégicamente yo creo que Irán es un agente de primer orden en la zona de Oriente Medio. Ha tenido una relevante influencia a través de la intervención en distintos conflictos, como hemos visto, pues tanto en el Líbano, en Yemen, Irán, Irak, Siria. Y yo creo que ha ganado influencia. Estoy de acuerdo también con mi contertulio cuando anunció el principio de que ha tenido una política internacional de alianzas y de poner barreras internacionales en defensa muy interesante desde el punto de vista de geoestrategia. Irán ahora mismo, yo creo que evidentemente no puede ventilarse el futuro de Irán sin que Irán esté presente, pero es cierto que ahora mismo a mí me parece que tiene que haber un pacto de agentes globales y de agentes regionales para resolver los conflictos de la zona. No solo están los rusos intentando mediar o intentando generar acuerdos sobre el futuro de Irán. El propio primer ministro de Japón, Abe, es
tiene unas buenas relaciones ahora mismo con el régimen iraní y es una de las personas que ha querido mediar en el conflicto entre Estados Unidos e Irán y exactamente igual desde la parte suiza. Quiero decir, yo creo que ahora mismo hay una serie de agentes internacionales que deben hablar de futuro en la zona, no solo del futuro de Irán, porque no está solo encima de la mesa el futuro de Irán. Tenemos la zona absolutamente incendiada en conflictos regionales y solo hace falta escuchar las bravuconadas y las declaraciones de Hezbollah para darse cuenta que es un verdadero polvorín, y esa circunstancia hay que resolverla. Sí, porque se ha filtrado que caso, Rusia... De producirse un conflicto, ya lo he dicho en varias ocasiones... José Luis, se ha filtrado que Rusia, si bien no apoya a Estados Unidos, tampoco quiere que Irán se enriquezca de uranio y viole el acuerdo nuclear, por lo que Netanyahu podría estar pagando un buen precio a Vladimir Putin para que siente en la mesa a Irán. ¿Cómo ves esto? El grupo de 5+1, Estados Unidos lo ha abandonado. Yo creo que el propio acuerdo nuclear con Irán tenía, yo creo que graves defectos y se perseguía que no hubiera posibilidad de fabricación de bombas atómicas o de armamento nuclear, pero desde luego si alguien sale del acuerdo de manera unilateral, como ha hecho Estados Unidos, debería poner encima de la mesa una alternativa. Rusia está desde luego en el acuerdo, China está en el acuerdo, Alemania está en el acuerdo y el grupo de 5+1 desde luego lo que quieren es la no proliferación de armas atómicas. En ese sentido a mí me parece coherente que efectivamente Rusia mantenga la posición que ha tenido dentro del propio acuerdo del 5+1 en materia del acuerdo nuclear que se generó hace ya unos años. Gracias, José Luis. Nos vamos ya, Iñaki. Mira, ayer en este programa hablábamos de la trampa de Tucídides. Yo pregunté si en realidad Donald Trump pues no era ni ignorante ni tonto, sino un superestratega, o detrás de él hay superestrategas criminales que quieren y que ven como el único camino de salvación una guerra mundial de todos contra todos. Y nuestro analista alertó que sí, que puede estar llevándonos a la trampa de Tucídides, el griego. ¿Qué me dices tú? Bueno, la trampa de Tucídides tenía 3 niveles. Habría que ver cómo se unifican y cómo se interactúan los 3 niveles: el miedo, el interés y el orgullo, ¿no? Creo recordar cuando yo leía a Tucídides hace mucho tiempo, ¿no? Sería un poco largo explicar esta cuestión. Yo sí creo que hay una tendencia fuerte, no solamente en los Estados Unidos y también en Israel, también en un sector de la derecha europea, también en un sector de Gran Bretaña y también en otros sectores de otras potencias, en el sentido en que ya está llegando el momento de parar y de tener, digamos, el escoramiento del mundo hacia el este, ¿no? El giro del mundo hacia el este, ¿no? Esa tendencia existe en Occidente. Tendríamos que analizarla no solamente en el plano económico, que es el más inmediato por cantidad de datos disponibles, también en el plano cultural, en el plano de la guerra informativa. Es un hecho. Los debates actualmente en Estados Unidos sobre cómo parar o no parar, o apoyar o dirigir a ese monstruo impresionante formado por Facebook, por Apple, etcétera, pero también en el plano cultural, en el plano ideológico y en el plano religioso, y en el plano histórico. Hay un reverdecimiento de toda la creencia occidental de que ya ha llegado el momento de un sector, ha llegado el momento de reinstaurar una cruzada. Gracias Iñaki, gracias José Luis, muchas gracias, un abrazo ya hasta Francia, hasta España, gracias. El problema no es Irán en particular para Estados Unidos, sino que hoy, como ya hemos explicado, Irán se sitúa justo en medio de la ruta de la seda con la cual China daría el estoque final al imperio y al poder estadounidense. Es por eso que hay que acudir rápido a la historia. El filósofo George Santayana nos recuerda que quien no conoce el pasado, pues está condenado a repetirlo. Por eso es que hay que acudir al griego Tucídides, como lo mencionaba, quien explicó la trampa cuando potencia emergente y potencia decadente se amenazan. Una trampa que trágicamente lleva a la guerra total. Fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Eso quizá estemos viendo. Un Donald Trump con astucia llevándonos a todos a la guerra como último intento de frenar a los chinos. Buenas noches.